En este video vamos a ver cómo podemos crear un material donde la suciedad se ve afectada solamente en el borde de mi geometría. Este material se puede hacer de varias maneras. Utilizando un blend material, ya hemos dicho para qué sirve un blend, para mezclar un material. Pero en esta ocasión vamos a utilizar un proceso un poco más optimizado, ¿ya? Que el blend, al utilizar dos materiales diferentes, puede llegar a demorar un poco más. Bueno, el primer paso, agregar un material, un color, que es donde partimos para crear nuestro material. Le vamos a crear un material de concreto. Perfecto. Ahora, en el diffuse, normalmente utilizamos un bitmap para agregar un concreto. Bueno, para esta ocasión vamos a utilizar un mix. Un mix me permite utilizar una máscara de suciedad para mezclar dos tipos de texturas. En este caso, voy a utilizar dentro de la textura del mix un mapa de curvatura, que gracias a ese mapa me va a generar el efecto del borde de suciedad. Pero para esto necesito utilizar dos variaciones de texturas iguales. Una que va a ser con mayor suciedad, perdón, una que va a ser más clara y la otra que va a ser un poco más oscura. Entonces, ingreso al canal A del mix y aquí recién voy a importar un bitmap. Este bitmap va a ser una textura de concreto. Perdón. Perfecto. En esta textura lo que voy a hacer primero va a ser darle visibilidad en el objeto. Una vez que haya dado la visibilidad, voy a escalarlo en edición. 1. Bien. Esta misma textura, voy a utilizarla en el canal 2. Perfecto. Una de ellas tiene que ser más oscura. Esta, la primera en el canal A, será las partes planas y en el canal B será las partes oscuras, de modo que si yo quisiera tener el borde más claro, pues tendría que ponerlo abajo y viceversa. En este caso, como yo quiero tener el borde más oscuro, voy a oscurecer el canal B. ¿Cómo oscurezco la imagen del canal B? Pues es muy sencillo, ya lo he explicado muchos videos antes. Cambiar la gama curvatura y la gama de la textura, reducirla a un 30% aproximadamente. Muy bien, aquí en este modificador de la textura dentro del canal mix voy a utilizar una curvatura. De momento no voy a hacer nada dentro de este mapa, sino que voy a regresar con el canal back. Perfecto. Entonces, una vez que estoy aquí, lo que voy a hacer es utilizar una curvatura, decirle que quiero utilizar una curva, y este valor, que es la transición, va a ser la afectación de suciedad, es decir, qué tan fuerte va a ser el borde oscuro. De modo que 0.7 no me es suficiente, yo lo voy a poner 0.10, por ejemplo. Enter. Bien. De momento no me ha hecho básicamente ningún efecto. Porque para esto tengo que también bajar la transición. Lower. 0.10. Y ahora ya tengo el efecto de suciedad o el efecto de un material más oscuro en los bordes. Entonces, por ejemplo,
este valor de acá, cada vez que yo le voy reduciendo más, se agranda la distancia, ¿ok? Si yo, por ejemplo, le pongo 0.001, la distancia empieza a crecerse un poco. Y este valor de acá, cada vez que yo lo reduzco, por ejemplo, 0, va a ser más fuerte. Entonces voy a tener una distancia muchísimo más alta y también con una intensidad más fuerte. Entonces, pero ¿qué pasa? Que este efecto no me termina de convencer porque se ve muy homogéneo en todos los lados. Yo quiero que tenga imperfecciones, que por ejemplo aquí no se vea básicamente nada de imperfecciones y recién empiece por acá. Para eso tengo que entrar a la curvatura, y utilizar una máscara dentro del mapa de curvatura. Ingreso y aquí tengo que utilizar una máscara que va de blanco a zonas negras, una máscara de imperfecciones. Entonces, ingreso a mis mapas y, por ejemplo, aquí voy a utilizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, este me gusta mucho. Ahora lo que he conseguido es agregar variación en las imperfecciones de la distancia. Si yo quisiera que este efecto sea un poquito más saliente, pues puedo modificar la escala, como también lo hubiera podido modificar desde la transición. Si yo altero la escala un valor superior a 1, por ejemplo 5, ahora el efecto va a cubrir más partes de la imagen, pero únicamente se le está aplicando al borde. Este mismo proceso yo lo suelo hacer en Corona, por ejemplo. Saben que yo trabajo bastante con Corona Render y este mismo proceso yo ya lo he hecho varias veces en algunos de los proyectos que pues llegaron acá a la oficina. Por ejemplo, este proyecto aquí en el borde yo lo hice un poco más oscuro, pero no lo quise hacer tan evidente. Luego, por ejemplo, debe haber otro donde también he estado aplicando, por ejemplo, que en Corona, los bordes, aunque es un poco imperceptible, están aplicándole el efecto de la suciedad. Por ejemplo, este efecto de acá es con un mapa DIR. Eso lo vamos a ver más adelante. Y de esa manera es que estamos creando un material de concreto donde solamente se le aplique a los bordes. Si yo quisiera ahora aplicarle este efecto solamente, bueno, a toda la cara, todo el bloque, pues lo que tengo que hacer, en vez de utilizar una curvatura, voy a eliminarlo, le voy a dar back, le voy a dar clic derecho, clear, voy a desactivar esto, ¿ok? Y ahora entraría y utilizaría una máscara de imperfecciones. De hecho, será la misma, abrir. Al yo introducir una máscara de imperfecciones, voy a tener zonas en las que van a estar más oscuras y zonas en las que van a estar menos oscuras o más claras. Voy a hacerlo más evidente el efecto contrastando un poco la imagen más oscura, que es el 0.3, le voy a poner 0.15. Ahora ya va a ser más evidente. Este mismo efecto lo hubiera podido haber hecho utilizando un mapa blend. Por ejemplo, yo ahora voy a venir acá, voy a cerrar esto y voy a eliminar este material. Voy a utilizar un material blend. Este material blend se lo voy a aplicar a esta caja, aplicar material a la selección y voy a utilizar dos materiales genéricos. El material blend, como saben que es una mezcla, utilizo el material genérico base y el material genérico 1 que va a ser el que va a estar encima. Perfecto.
Nuevamente, ingreso al material genérico, agrego un diffuse, utilizo un bitmap, busco una textura que va a ser la de concreto, esta, y esta misma textura voy a hacerla visible, aunque será en vano porque no va a coger. Esta misma textura la voy a copiar y la voy a pegar en el segundo. Ahora me va a estar visible la textura. Bueno, debería ya de verse la textura aplicada en el material. Voy a darle stop y voy a iniciar el render nuevamente porque ya debería de visualizarse la textura. No entiendo por qué no se ve. Y voy a ver si es problema de la escala, por ejemplo. Aunque lo dudo, voy a utilizar la imagen de textura nuevamente en el Blend. Le digo D, curso de SketchUp, texturas, concreto, concreto, y voy a utilizar una textura de concreto. Bien, era problema de la textura que también debería de haberle poner en el Blend. Aunque me parece un poco extraño que se haga así. Bueno, entonces, tengo las dos texturas. Bueno, tengo un material tengo dos materiales en el Blend, ya sabemos que es un material de mezcla. Tengo el material genérico y el material genérico 1, que sería el genérico base y el genérico 1. El genérico 1, yo lo que voy a hacer es entrar a Color Space, nuevamente cambiarle a la gama curvatura y reducirle el valor de manera inferior. ¿Ok? Ahora, en el Blend, voy a utilizar una máscara que va a determinar las zonas que va a trabajar con este material y las zonas que va a trabajar con este otro material. Ingreso, utilizo un Blend y ahora busco una máscara de suciedad, que va a ser máscaras. Y por ejemplo, yo puedo agregar este tipo de máscara. Y como ven, tengo el mismo resultado que haber utilizado un mix, por ejemplo. Ahora yo voy a agregarle yo voy a hacerlo un poco más contrastado para hacer el efecto más evidente, punto 20. Y ahora está, y ahora el efecto es un poco más evidente. Bueno, espero que les haya resultado interesante este video. Ya, ya vieron las dos formas, agregarlo directamente en la cara o únicamente en el borde. Sin más, me despido. Espero nuevamente que si tienen alguna duda me la hagan llegar a mi Facebook personal. Y nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video.